Que Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos concede nuevamente de volvernos a reunir a través de estos medios virtuales por los cuales estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Lo voy a invitar a que busque el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 5. Dios bendiga a cada una de las familias que nos permiten este privilegio de entrar a la intimidad de sus hogares. Dios bendiga a cada una de esas familias que nos van a escuchar en esta hermosa noche. Leemos la palabra como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, todos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar esta noche acerca de la importancia de tener la prudencia como creyente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que es muy prudente, que es de acuerdo a la voluntad de Dios? Y vamos también a ver el contraste, ¿verdad? La persona que dice que es creyente, pero que aún no se ha preparado como se debe para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales debemos de estar todos preparados para ese gran día cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Y quiénes son los que van a ser arrebatados? Todos aquellos que hemos creído, como lo dice la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos que tenemos esa fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo hemos recibido como el Salvador de nuestras vidas, Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha transformado nuestra vida por la fe y nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Eso es lo que se requiere para ser un creyente prudente, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús va a enseñarnos esta noche una parábola del contraste de los dos creyentes. El creyente que tiene prudencia, el creyente que se apercibe de lo que la palabra de Dios le encomienda, aquel que está dispuesto a vivir en la voluntad de Dios y aquel insensato. Este es el contraste. Cuando Jesús enseñaba estas parábolas, había una enseñanza esencial en sí que quería dar a sus discípulos y a nosotros también. ¿Y cuál era? Que estuviésemos correctamente preparados para su segunda venida. Porque el Señor Jesucristo vendrá nuevamente. Ya no vendrá como un cordero para ser inmolado y para perdonar el pecado del mundo. No, eso ya vino Él y se crucificó por todos nuestros pecados. Ahora vendrá para arrebatar a los suyos, a los que hemos creído en Él, a los que nos hemos arrepentido. Y muchos en este tiempo algunos dicen ser creyentes, pero no están lo suficientemente preparados. Cuando el Señor Jesús tomaba la figura de una parábola, lo hacía con el fin de enseñar una realidad. La parábola era una figura literaria que utilizaba el Señor para enseñar una verdad. Esa verdad es que su segunda venida es esencial. Esa segunda venida realmente sucederá. Esa es la verdad principal de la parábola. La figura literaria que él usa es de 10 vírgenes. En el tiempo de Israel, cuando había una boda, había también una ceremonia en la cual habían 10 doncellas, si se le puede llamar así. La Biblia aparece como vírgenes, pero en realidad eran 10 doncellas que tenían que tener en su corazón el esperar para acompañar al novio a la boda. Y esa realidad que se daba en ese tipo de bodas judías, el Señor la utiliza para enseñarnos que también Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere.
pero que solo aquellos que estemos preparados vamos a poder encontrarnos con Él. Pero necesitamos tener la prudencia que tuvieron 5 de estas doncellas. Eran 10 en total. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor Jesús ha hablado a muchos corazones, que el Señor Jesús ha tocado muchas puertas, pero lastimosamente algunos solo lo han oído, algunos dicen creer en Él, pero hay algunos que no se han preparado como debe de ser. Y este es el problema en el cual nos quiere enseñar esta escritura, de la necesidad de ser prudentes y estar verdaderamente preparados para ese día. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Cuando dice será semejante, está hablando de futuro, está hablando de su segunda venida. A 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Está dividiendo dos tipos de creyentes. Está dividiendo dos tipos de personas. Tal vez no podríamos decir creyentes, sino dos tipos de personas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Para esperar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de tener una preparación completa. No solo basta decir yo creo en Jesús. No solo basta decir yo tengo una religión. No basta con decir yo ya asisto a una iglesia o pertenezco a X grupo religioso. No basta con eso. Se necesita una preparación completa. Porque aquí vemos a unas doncellas, refiriéndose a la figura literaria que el Señor Jesús nos está mostrando, que las habían invitado a la boda. Sabían cuál era su responsabilidad, pero solo tomaron una parte de lo que deberían de haberse preparado completamente para el día de la boda. Porque dice el versículo 2, claramente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que se prepararon a medias. Y el Señor Jesucristo está dándonos una enseñanza en esta noche a todos, que debemos de estar completamente preparados. Amado amigo que nos escucha en esta hermosa noche, no basta solamente con decir, no, si a mí me gusta la Biblia, a mí me gusta el Evangelio, a mí me gusta ir a las iglesias. No, se necesita estar completamente entregado a la misericordia de Dios. Se necesita verdaderamente tener una identidad cristiana como se debe, para que cuando Cristo venga por su iglesia, usted y yo estemos preparados. Preparados completamente. Porque estas mujeres de las cuales está hablando la Escritura, las 10 habían sido consideradas como doncellas para esa ceremonia de la boda. Pero 5 de ellas dijeron, solo la lámpara basta. Cuando ellas no sabían que iba a pasar un tiempo, no sabían a la hora que iba a venir, no se apercibieron, no fueron prudentes de prepararse completamente, porque vea el contraste de ella. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos la diferencia. La prudencia es la cualidad que una persona tiene que practica la justicia, que vive una vida adecuada, que vive una vida con cautela, con moderación, que es una persona apercibida, es una persona previsora, es una persona advertida y que es cautelosa de su manera de vivir, de su manera de hablar. ¿Para qué? Para que con lo que diga o con lo que haga no le vaya a él traer un día consecuencias. Esta es una persona prudente. Una persona prudente, lo volvemos a leer, es la persona que piensa hacer correctamente antes de que vayan a pasar algunas consecuencias. Él medita antes de hacerlo. Él es cauteloso. Él se advierte antes de decir o de hacer algo. Él previene lo que pueda pasar el día de mañana. Esa es una persona prudente.
Y una persona insensata es todo lo contrario. Una persona insensata es una persona que no tiene sensatez. La Biblia habla de la insensatez como una persona falta de sesos o una persona falta de entendimiento. Es una persona que no toma importancia de la prudencia, sino todo lo contrario. Es una persona inmadura, es una persona inconsciente, es una persona irresponsable que no se apercibe o que no se advierte de lo que le pueda venir. No prevé lo que pueda pasar. Y esta es la diferencia que tuvieron estas 5 doncellas. Una de ellas, 5 de ellas, las cuales llaman prudentes, dice que tomaron aceite y tomaron las lámparas. El aceite es un símbolo en la Biblia del Espíritu de gracia en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo se representa a través del fuego. Es una simbología de cómo se representa el Espíritu Santo a través del agua y a través también del aceite. Entonces, ¿qué está queriendo decir esta enseñanza de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Que es necesario ser lleno completamente de la gracia divina de Dios. No solo basta con decir, sí, yo creo. No solo basta con decir, yo voy a la iglesia. Es necesario llenarse de Dios, llenarse de su palabra, llenarse de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estemos preparados para cuando el Señor Jesucristo decida llamarnos. Eso es lo que deberíamos de nosotros hacer. El hombre de hoy está temeroso de la enfermedad o de la pandemia de estos tiempos, el coronavirus. Se prepara, compra alcohol, compra jabón, compra comida, pero no se prepara para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está siendo imprudente para algo que verdaderamente vale la pena. No estoy diciendo que no debemos también ser precavidos en comprar insumos necesarios para prevenir. Si usted es prudente, lo va a hacer. Pero así como se prepara para ciertos eventos, para ciertas cosas, así es necesario que estemos completamente preparados para el día del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ese día está establecido, amado amigo. Ese día puede ser hoy como puede ser dentro de muchos años o de muchos días. Pero usted un día estará delante del Todopoderoso. Será llamado ante Él. Y allí ya no tendrá tiempo de decir, Señor, es que no me diste más años de vida, no me diste más días. El Señor le va a decir, si viviste 50, si viviste 40, 30 o los años que haya vivido, ¿para qué los viviste? No te preparaste, no fuiste prudente en preparar la vida espiritual para este día. De eso era lo que el Señor Jesús quería enseñarnos. Esa es la verdad principal de la parábola. De estar preparados para el día de nuestro llamamiento, para el día de nuestra muerte, para el día en el cual el Señor Jesús nos llame a su presencia. Debemos de estar preparados. No solo basta decir tener religión, necesitamos tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Y solo se puede tener por la fe en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él, el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir? No solo tenemos la lámpara, sino que también tenemos el aceite, el cual es importante prepararnos dentro de nuestro corazón. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El pasar del tiempo provoca muchas veces cansancio. La parábola también está refiriéndose a otra verdad. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo no sabremos cuándo va a ser. Pero tenemos que estar vigilantes. Posiblemente lleguemos nosotros a morir y Cristo no ha venido todavía. Pero ¿sabe qué? Dormimos, pero estamos preparados porque llevábamos la lámpara y llevábamos también el aceite. El dormir del cual está hablando el versículo 5 es también el dormir de la muerte. ¿Sabe usted que hay muchos creyentes que han muerto ya? Y la Biblia le llama que están dormidos. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses habla de los que duermen, de aquellos que murieron. ¿Y quiénes son? Aquellos que murieron en Cristo. Son aquellos que, al igual que estas doncellas, se cansaron,
y se durmieron. Las 10. Pero 5 de ellas estaban preparadas. No importa que el sueño les haya vencido. No importa que si se cansaron, porque tenían la preparación completa. Estaban prudentemente precavidas con el aceite y con la lámpara. Estaban completos. Usted y yo necesitamos estar completos. Amado amigo, el vivir una vida cristiana es lo mejor que a usted le puede pasar. El entregarle la vida a Cristo es lo mejor que a usted le puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene un ayudador para esta vida y lo tiene para la vida eterna. Usted y yo necesitamos tener una completa preparación para ese día. Versículo 5 nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Pero mire, él había prometido llegar y llegó. Como Cristo vendrá nuevamente por su iglesia. Versículos 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llegó el día. Llegó el día del encuentro. Llegó el día en el que nosotros tenemos que estar preparados para ese llamado. ¿Está usted preparado? ¿O solamente dice creer? ¿O solamente dice mi Diosito aquí, mi Diosito allá? No basta solo con eso. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener la nueva vestidura que solo la puede proveer nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual estamos hablando en esta noche, mis amados amigos. Usted tiene una naturaleza heredada por su papá y por su mamá. Yo tengo una naturaleza humana, pero yo necesito ser revestido de la nueva naturaleza. Necesito prepararme para ese día en el cual el Señor Jesucristo me llame. Esta naturaleza humana queda en el cementerio o queda donde nosotros muramos, pero la naturaleza nueva, la que ha creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa es la que Dios quiere que usted y yo preparemos. Debemos de estar preparados. ¿Cómo se prepara? Habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiéndole entregado nuestro corazón y nuestra alma al buen Señor y Salvador Jesucristo. Usted no se va a salvar por sus propios medios. Usted se va a salvar por la gracia divina que es en Cristo Jesús. Hay muchos que por creer que ellos pueden solos, no se salvan. Como estas 5 doncellas. Ellas dijeron: no, si no es necesario tener mucho aceite, basta con tener la lámpara, dijeron. Así muchos de hoy. No, si no es necesario estar oyendo palabra de Dios, no es necesario estar leyendo la Biblia, no es necesario estar en oración. Así dicen muchos. Como estas 5 insensatas que dijeron: no es necesario tener aceite, solo basta con tener la lámpara. No, amado amigo. No se puede. Necesitamos prepararnos. Necesitamos estar completamente preparados. Y este es el mejor día. Esta es la gran oportunidad. Muchos estamos preocupados por esa enfermedad y no nos preocupamos por esto que es peor. Por eso Jesús habló también de no temer al que mata el cuerpo terrenal, sino aquel que puede echar el alma al infierno, dice. De eso deberíamos de temer. Deberíamos entonces estar preparados, amigos y vecinos que nos escuchan en esta noche. Preparémonos para el día en el cual el Señor Jesucristo nos llame. ¿Y cómo me preparo? ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es el aceite? El aceite es la gracia divina dada por nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. El creer en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, dice, no andará en tiniebla. Él es la luz. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Crea en el Señor Jesucristo. Ofrézcale su corazón. Entréguele su vida, ríndase a Él. Viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Esta vida que tenemos no es nuestra. Un día tendremos que entregar cuentas de ella. Así es que ahora estamos siendo exhortados para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué pasó cuando el Señor nos llame? Como pasó en este relato de esta figura literaria llamada la parábola de las 10 vírgenes, como está enseñando el Señor, así será el día del llamado.
Dice el versículo 7 que todas fueron llamadas, todas fueron, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero hay una diferencia en el versículo 9. En el 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Se dieron cuenta que necesitaban el aceite para el gran día. Se dieron cuenta de algo que era tan importante, pero cuando tuvieron el tiempo no lo hicieron. Ahora que usted está vivo, ahora que usted puede respirar y disfrutar del aire, disfrutar de la vida aún, aunque hayan estos problemas, es un regalo de Dios la vida. Ahora que usted tiene esta gran oportunidad, aprovéchela. Complete su vida espiritual. Prepárese completamente. Cristo viene pronto. Versículo 9 dice, mas las prudentes, el día viene cuando le hará falta la palabra de Dios, el día viene cuando le hará falta el haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para el día de la muerte. Allí usted no necesitará de la familia, allí no necesitará nada más que de haberse preparado en vida para ese gran día, como lo enseña el relato. Dice que ese día dijeron las insensatas, compartamos el aceite para que podamos tener toda la luz bien encendida. Pero miren cuán importante es que la preparación sea personal. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Había un lugar donde se vendía el aceite, había un lugar donde se podía prepararse, sí, pero el problema es que ya es tarde. El libro de Isaías, en el capítulo 55, el profeta habla acerca de venir, comprar sin dinero. Está hablando acerca de las provisiones que Dios da gratuitamente. Ahora la palabra de Dios está siendo predicada. Ahora usted tiene vida. Ahora usted puede decidir el creer o no. Pero es ahora, en aquel día, el creer o no le va a servir. El entregarse al Señor Jesucristo, el darle su vida, en ese día le va a servir, mi amado amigo. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué es eso? Una muestra de sabiduría. ¿Quiénes lo tienen? Los creyentes prudentes. Los creyentes prudentes no se van a dejar influir por aquellas que son imprudentes y que quieren desviarlos, ¿verdad? Que quieren robarles la bendición. Por eso usted no se deje de robar la bendición, amado amigo. Que nadie le vaya a robar la bendición. Porque ¿qué tal si ellas no hubiesen usado la sabiduría en el versículo 9 cuando les dicen, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ese es un acto de sabiduría. El creyente prudente tiene sabiduría. La prudencia es, uno de los sinónimos de la prudencia es la sabiduría. Nadie debe de robarle su bendición. Usted no puede salvar a nadie. Eso de que mi mamá era cristiana, tu mamá estaba preparada. No, si mi hijo va a la iglesia y vea cómo lee la Biblia, viera qué buen creyente es, pues él está preparado, pero usted no. Ahora usted necesita prepararse, mi amado amigo. Versículo 10, con esto vamos a ir terminando. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Este llamado de atención es fuerte. El versículo 10 y 11 es una exhortación muy fuerte para todo creyente y para aquel que no conoce al Señor Jesús. Llegará el día en que ya no habrá tiempo. La preparación es hoy. Esa es la realidad, la verdad esencial que el Señor Jesucristo quería enseñar en esta palabra. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué duro, ¿verdad? Fue demasiado tarde. No había tiempo ya.
Esto muestra, hermano, que no habrá, después de aquella gran oportunidad que tuvimos de prepararnos, ya no habrá más oportunidad. Solo es una oportunidad y esa tenemos que aprovecharla. Mi amado amigo, mi amado hermano, el Señor nos ha hablado por medio de su palabra a la necesidad de haber preparado el corazón y el alma para el día del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está preparado, hoy tiene la oportunidad. Y si usted ya aceptó a Cristo, manténgase en esa posición como creyente, que nada le robe la bendición de Dios, porque le van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? O le van a decir, mira, ¿crees que podés orar por mí? Sí puede orar por esa persona, pero usted no puede orar por una salvación de esa persona. Puede orar para que se arrepienta, pero no su oración lo va a salvar la fe que éste tenga en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de arrepentirnos y entregarles nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo quiere hacer en esta noche, prepárese. El día viene cuando el Señor Jesús le llamará. El día viene cuando Él vendrá por todos los que hemos creído en Él. ¿Estamos preparados? La gloria sea para nuestro Dios. Si usted quiere recibir a Jesús dentro de su corazón, esta es la gran oportunidad. Y dígale al Señor Jesús de esta forma. Repita conmigo esta oración si usted quiere recibir a Jesús como el Señor Salvador de su vida. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera, entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.